El día de hoy vamos a ver el to be, was y were, pasado progresivo o continuo, y también al final vamos a ver el uso de ing, ¿ya? No nos asustemos al ver este título sumamente largo, porque vamos a ver primero parte por parte para poder ir entendiendo. Todo esto nos sirve a nosotros para poder realizar las oraciones en inglés, ¿ya? Bien, vamos a ver qué es el pasado progresivo, el past continuous. Lea, por favor. En el pasado progresivo o continuo se usa para hablar de acciones que estaban ocurriendo en el momento específico en el pasado. Ya, muy bien. Entonces tenemos la estructura. Tenemos, primero vamos a escribir el sujeto, ¿ya? Nosotros ya sabemos cuál escribir, I, he, she, it, you, it, they, ¿sí? Ese es el sujeto, ¿sí? Luego vamos a escribir was o were, dependiendo del sujeto. Luego vamos a escribir el verbo en ing y al final el complemento, ¿sí? Entonces, sujeto, que sería I repeat again, sería I, he, she, it, you, we, and they, ¿ya? El was o were lo vamos a escribir dependiendo del sujeto. Para el was, ¿sí? Was, solamente was vamos a utilizar I, he, she, it. It y were vamos a utilizar you, we, and they, ¿sí? Ese es el grupito para que lo podamos anotar en nuestro cuaderno de apuntes después, es que no lo tenemos ahora, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos en inglés y tenemos en español la traducción, ¿sí? Lea, por favor, los dos ejemplos que están en inglés y en español. It was you were you call. Yo estaba estudiando cuando llamaste. There were fish school an- antes p.m. Ellos estaban jugando fútbol a las 5. Ya, muy bien. Muy bien, tenemos. I repeat again, voy a repetir la traducción, ¿ya? I was studying when you called it. Yo estaba explicando cuando llamaste. Tenemos, they were playing soccer at 5 p.m., ¿sí? Ellos estaban jugando fútbol a las 5 p.m., ¿ya? Y para entender mejor el tema que estamos viendo con was y were, he elaborado una tablita, ¿sí? Con la estructura y debajo los ejemplos. Tenemos sujeto, ya sabemos que sujeto es de la persona de quien estamos hablando, ¿sí? Tenemos el verbo sujeto, tenemos el verbo to be, después tenemos el verbo en ing y el complemento. Tenemos I was. ¿Por qué utilizamos was en I? Porque está dentro del grupo que nosotros lo dijimos al inicio, ¿sí? Tenemos I was reading a book. Tenemos she was cooking dinner. Tenemos we were watching TV. Y tenemos they were playing soccer, ¿sí? Aquí tenemos dos ejemplos en singular y dos ejemplos en plural, ¿ya? Por eso estamos utilizando was en I, was en she, were en we, and were en they, ¿ya? Bien, vamos a leer estos ejemplos. Leemos estos ejemplos que están en inglés y en español, por favor. She was dancing at the place. Ella estaba bailando en la fiesta. Where dice to music. Nosotros estamos escuchando música. Ya, muy bien. Entonces, nosotros ya tenemos aquí la estructura, ¿no? Tenemos, en estos ejemplos vamos a ver de nuevo la estructura. Tenemos el sujeto, tenemos was, tenemos el verbo en ing y tenemos at the party, el complemento. I repeat again, ¿sí? For example, she was dancing at the party. Ella estaba bailando en la fiesta. We were listening to music. Nosotros estábamos escuchando música, ¿ya? Ahora bien, vamos a leer, vamos a ver sobre negativo en pasado progresivo y vamos a leer qué nos dice este negativo, ¿sí? Adelante, por favor, solamente hasta este puntito de acá. Para hacer la negativa agregamos no después de what o where. Ya, Estructura. ya. Tenemos la estructura, tenemos el sujeto, tenemos was o were. En este caso, para ser negativa, le vamos a agregar un más not, ¿sí? Así como en negativa, como hemos venido realizando las oraciones en negativa, como es de costumbre, ¿sí? Solo que después de was o were vamos a agregar no, después el verbo en ing y el complemento, ¿ya?
A ver, ahora bien, para nosotros poder simplificar este was not o este were not, vamos a escribir en el caso de was not, wasn't, vamos a agregar la N, un apóstrofe y la T, ¿sí? Y were not, vamos a agregar weren't, ¿sí? Vamos a agregar la N, la vamos a unir, vamos a agregar un apóstrofe y una T, ¿sí? Ahora bien, vuelvo y repito, para entender mejor en negativo, he elaborado esta tablita de aquí, ¿sí? Para poder hacer que se entienda mejor, ¿sí? Para ustedes tenemos simplemente la tabla es similar a la que vimos anteriormente. Sin embargo, está la negación aquí en la mitad de las oraciones. Tenemos I was not sleeping at 10 p.m. Tenemos she was not working yesterday. Tenemos we were not studying English. They were not running in the park. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tenemos nosotros preguntas en pasado progresivo. Justamente lo que hemos venido viendo. Aquí la diferencia es que vamos a agregar estas preguntas, ¿ya? A ver, lea por favor hasta complemento, ¿sí? Para preguntas en pasado progresivo. Para hacer preguntas colocamos was o were al inicio de la oración, escritura. Was o were sujeto. Verbo en inglés completo. Ejemplo, was, was, to, large is. Ellos estaban estudiando anoche. Yes. Yes, there was, no, where was there. Where is you, please, a 9. Estábamos estudiando a las 9 p.m. Ya. Ya, muy bien. Entonces, para hacer estas preguntas en pasado progresivo, nosotros vamos a cambiar el orden. Si ya no va a estar después del sujeto, va a estar al inicio, ¿sí? Dependiendo del sujeto. Entonces, vamos a poner en el caso de she, sabemos que va was, ¿ok? Tenemos, was she studying last night? Ella estaba estudiando anoche. Podemos poner, yes, she was, or no, she wasn't, ¿sí? ¿Qué significa? Sí, sí, ella estaba, no, ella no estaba, ¿sí? Tenemos, were you sleeping at 9 a.m.? ¿Estabas durmiendo a las 9 a.m.? Yes, I was, no, I was. Tenemos, were they playing soccer? Ellos estaban jugando fútbol. Yes, they were, no, they weren't. Yes. Y bien, y también tenemos el uso de las questions en pasado progresivo. Nosotros ya hemos visto este tema, entonces ya tenemos conocimiento de estas interrogantes, ¿sí? Estas nos sirven para poder hacer nuestras preguntas, ¿ya? Oraciones. Al inicio, vamos a colocar las questions, ¿no? Tenemos was o were, dependiendo del sujeto, ya lo sabemos. Aquí vamos a agregar el sujeto que vamos a utilizar. Vamos a poner el verbo en ing y al final el complemento, ¿ya? Vamos a poner. What was she doing at 5 p.m.? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estaba haciendo ella a las 5 p.m.? She was reading a book. Ella estaba leyendo un libro. ¿Ok? Where were they going? ¿A dónde estaban leyendo? They were going to the mall. Ellos estaban yendo al centro comercial. Y tenemos por último en el ejemplo, why was he running? ¿Por qué estaba corriendo él? He was running because he was late. Él estaba corriendo porque estaba tarde, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos puesto? Las questions las estamos poniendo al inicio, ¿sí? Las estamos colocando al inicio y después estamos colocando was, where, was, ¿sí? Are, repeat again, dependiendo del sujeto. ¿Ya? Y finalmente tenemos el uso del verbo ing en gerundio. Nosotros ya hemos visto este tema en las anteriores clases. Sin embargo, yo la coloqué de nuevo en la diapositiva para recordar cómo nosotros íbamos a agregar este ing en los verbos, ¿sí? Ya que hay distintas reglas y vamos a ver algunas de estas la clase del día de hoy, ¿sí? Ahora bien, tenemos para agregar ing a la mayoría de los verbos, en este caso en work, vamos a ponerle working, vamos a poner en play, playing. Ahora bien, ¿qué pasa con esta regla? Si el verbo termina en se va a quitar esta y se va a agregar ing. Make, vamos a quitarle la y vamos a ponerle making, ¿sí? En write, writing, vamos a quitarle la y vamos a colocar ing, ¿sí? Repito,
para los verbos que terminan en E, ¿sí? Esa regla está súper clara. Y tenemos, si el verbo es corto y termina en consonante, más vocal, más consonante, se duplica la última consonante antes de ing y vamos a ver este ejemplo. ¿Qué nos dice la regla? ¿Sí? Si el verbo es corto y termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué tenemos aquí? Tenemos consonante, tenemos vocal y tenemos consonante. A esta se va a duplicar la última consonante. Si ves que aquí tenemos running, estamos duplicando la última consonante, en este caso la N, y estamos aplicando ing. Igualmente en stop, stopping, estamos colocando al final la P, estamos duplicando y estamos agregando ing, ¿sí? Entonces, es un tema demasiado sencillo. Simplemente nosotros tenemos que apuntar todo lo que estamos viendo en clase en un cuadernito para ir repasando o estudiando las diapositivas que se suben cada clase. ¿Entendido? Ya. ¿Alguna duda o pregunta sobre la clase? No, mi- Ya. Entonces vamos a ver las 10 palabras de vocabulario del día de hoy que nosotros ya sabemos, ya hemos visto estas palabras, pero ¿por qué he vuelto a colocar estas palabras? Porque son palabras que nosotros utilizamos en estas oraciones, en las oraciones de la clase del día de hoy. Así que Daniela, por favor, lea las 10 palabras de vocabulario de la clase del día de hoy. Work, trabajar. Study, estudiar. Prepper, dormir. Run, correr. Play, jugar. Watch, ver, mirar. Eater, comer. Write, escribir. Reader, leer. Darke, hablar. Muy bien. Tenemos work, trabajar, study, estudiar, sleep, dormir, run, correr, play, jugar, watch, ver o mirar, eat, comer, write, escribir, read, leer and talk, hablar, ¿ya? ¿Duda o pregunta de la clase del día de hoy? No, mis. Ya, listo. Justamente ahorita estoy leyendo tu mensaje, Dani. Ya voy a revisar las tareas. Gracias por avisarme para volver a revisar, ¿ya? Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta de la clase del día de hoy, nos vemos en la siguiente clase. Chao, Dani. Cuídate muchísimo y que No, tengas mis. una linda tarde.